El fin de la soledad. ¿Qué quiere el yo contemporáneo? Quiere ser reconocido, quiere estar conectado, quiere visibilidad, sino ante millones de personas como en un reality o en el show de Oprah. Entonces, ante cientos de ellas en Twitter o Facebook, es el característico que nos define. Así es como nos volvemos reales ante nosotros mismos, al ser vistos por otros. El gran poder contemporáneo es el anonimato. Nuestro más grande miedo no es la asfixia de la masa, sino el aislamiento de la manada. La urbanización dio lugar a la suburbanización, y con esta vino la amenaza universal de la soledad. La familia se hizo cada vez más pequeña, se disgregó. Las mamás dejaron el hogar para irse a trabajar. De la chimenea electrónica pasamos al televisor en cada cuarto, incluso en la niñez y por supuesto en la adolescencia. Todos estábamos atrapados en nuestro propio nido. Los altos índices de criminalidad y peor aún las crecientes tasas de pánico moral desenterraron a los niños de las calles. La costumbre de salir por el barrio con tus amigos, habitual en el pasado, se había vuelto algo impensable. Estábamos perdidos en el espacio. En medio de esas circunstancias, Internet llegó como una bendición sin paralelo. No podemos negarlo. Internet ha permitido que gente aislada se comunique entre sí y que personas marginadas se encuentren entre ellas. El padre ocupado puede estar en contacto con sus amigos lejanos, pero como el tamaño del Internet ha crecido, se ha vuelto inabarcable en muy poco tiempo. Hace 10 años escribíamos correos en computadores de escritorio y los transmitíamos a través de una conexión telefónica. Ahora enviamos mensajes de texto desde nuestros celulares, montamos fotos en Facebook y somos seguidores de completos extraños en Twitter. Un constante flujo de contacto mediado virtual, imaginario simulado, nos mantiene conectados al enjambre electrónico. Aunque el contacto, o por lo menos el contacto persona a persona, resulta cada vez menos importante, parece que la meta ahora es simplemente ser conocido, convertirse en una especie de celebridad en miniatura. ¿Cuántos amigos tengo en Facebook? ¿Cuántas personas leen mi blog? ¿Cuántas entradas aparecen en Google con mi nombre? La visibilidad asegura nuestra autoestima y se vuelve un sustituto del contacto real. No hace mucho era fácil sentirse solo, ahora es imposible estarlo. ¿Cuál de las siguientes enunciados describe mejor la tesis principal del texto? A. Al hombre contemporáneo se le dificulta cada vez más estar solo, debido al auge de las redes sociales en Internet y al deseo de visibilidad. B. Dado que las ciudades han crecido y las madres han tenido que salir a trabajar, la familia contemporánea cada vez es más pequeña y disgregada. C. La soledad nos autoestima, permite descubrirnos y escapa de la oficia que provoca la creciente masa humana. Y D. El hombre contemporáneo da tanta importancia al contacto persona a persona como el de contacto a las redes sociales. Para mí la opción correcta es la A, ya que pues nos están diciendo que está explícitamente en el texto, que nos están diciendo que siempre, cada vez es más difícil estar solo, porque aunque antes nos sentíamos solos, ahora es imposible estarlo, nos decía en el texto, ya que siempre vamos a tener ahí a personas que tal vez no conocemos totalmente, pero siempre van a estar ahí, como porque ahora todo es virtual. Nuestros amigos son virtuales, incluso ahorita con la pandemia también ha sido virtual. Y como les dice en el texto, siempre queremos darnos a ver por medio de las redes sociales, por lo que esto se ha convertido en algo muy importante para la sociedad, por lo que es la... En el último párrafo, la expresión celebridad en miniatura se acerca en significado a persona que es popular en las redes sociales virtuales, no en las reales. B. Réplica realizada en una pequeña escala una celebridad de los medios reales. C. Persona que aparece en un reality o en un show de televisión como el Oprah. D. Personaje que solo es famoso en su barrio o municipio pero no fuera de él. Para mí la opción correcta es la A. Persona que es popular en las redes sociales virtuales, más no en las reales. Ya que pues en el texto eso es lo que nos quiere decir, que muchas veces son conocidos de manera virtual, pero no en la real, o que ni siquiera salen, que solamente es virtual, y que se convierten en una celebridad en miniatura porque quieren darse a conocer por todo o quieren mostrar su vida o la vida que tienen por medio de las redes sociales. La invención de la imprenta, aunque ingeniosa, no es gran cosa comparada con la invención de las letras, pero no sabemos quién fue el primero en iniciar el uso de letras. Los hombres dicen que Cadmo, hijo de Agrenor, rey de Fenicia, fue quien las trajo por primera vez a Grecia. Fue una invención beneficiosa para mantener la memoria del tiempo pasado y la vinculación de la humanidad, dispersada en tantas y tan distintas regiones de la tierra, y nada sencilla, pues procede de una cuidadosa observación de los diversos movimientos de la lengua.
el paladar, los labios y otros órganos. Todo ello con el fin de hacer el mayor número de diferencias entre caracteres para recordarlos, pero la más noble y beneficiosa intención de todas fue el lenguaje, que consiste en nombres o apelaciones y en su conexión mediante las cuales los hombres registran sus pensamientos, los recuerdan cuando han pasado y se los declaran también unos a otros para utilidad mutua y conversación, sin lo cual no habría existido entre los hombres ni república, ni sociedad, ni contacto, ni paz, ni ninguna cosa que no esté presente entre los leones, osos y lobos. El primer autor del lenguaje fue el propio Dios, que instituyó a Adán en la denominación de las criaturas por él presentadas a su vista. Aunque la escritura no dice más de este asunto, pero fue suficiente para llevarle a añadir más nombres a medida que iban dándole ocasión a la experiencia y el uso de las criaturas y para unirlas gradualmente a fin de hacerse comprender, y así, con el paso del tiempo, fue consiguiendo el hombre tanto lenguaje como cosas para designar, aunque no tan copioso como el requerido para un orador o un filósofo, porque nada encuentro en la escritura a partir de lo cual deducir directa o indirectamente que han recibido de Dios los hombres de todas las figuras, números, medidas, colores, sonidos, fantasías y acciones, y mucho menos los nombres de palabras del lenguaje como general, especial, afirmativo, negativo, interrogativo, optativo, infinitivo, todos los cuales son útiles, y menos aún los nombres de entidad, intencionalidad, quiddidad y otras palabras sin sentido de la esclástica. Pero todo este lenguaje conseguido aumentado por Adán y su posterioridad se perdió de nuevo en la Torre de Babel, cuando por la mano de Dios todo hombre fue castigado por su rebelión con un olvido de su lengua anterior y viéndose así forzados a dispersarse por las diversas partes del mundo. Es necesario que la actual diversidad de lenguas proceda gradualmente de ellas, teniendo la necesidad, madre de todas las invenciones, como maestra, y con el transcurso del tiempo esta diversidad se hizo en todas partes más copiosa. Según el autor lo sucedió en la Torre de Babel, explicaré A. El origen del perdón y el olvido, B. La proliferación de múltiples idiomas, C. La rebelión de los seres humanos contra Dios y D. Los movimientos migratorios alrededor del mundo. Para mí la opción correcta es la B, ya que nos están diciendo que en la Torre de Babel todo hombre fue castigado y se olvidó de la lengua anterior, es decir, todos empezaron a hablar como diferentes lenguas, y pues esto es lo que nos quiere decir, se hicieron muchísimas lenguas y esto fue lo que hizo Dios, y así de esa forma fue que lo castigó. Entonces esta es la respuesta correcta. Según el texto, el léxico de Adán A era muy amplio, que era más amplio que el de un orador o filósofo. B. Incluía todas las formas gramaticales de las lenguas actuales. C. Era muy básico y fue creciendo paulatinamente. Y D. Fue inspirado por la escolástica y se perdió en la Torre de Babel. Yo creo que la opción correcta es la C, ya que pues Adán fue como el primero, como la primera persona, y al principio no tenía un lenguaje muy formado como lo tenemos ahora, sino que al principio sabía lo básico, es como una persona al nacer. Y además en el texto nos dice también que al principio no sabía mucho, era básico, pero que a medida del tiempo fue creciendo. Entonces pues eso es la respuesta correcta, y pues también porque no la dice en el texto. Será bueno considerar cuál es el valor de la filosofía y por qué debe ser estudiada. Es tanto más necesario considerar esta cuestión ante el hecho de que muchos, bajo la influencia de la ciencia o de los negocios prácticos, inclinan a dudar que la filosofía sea algo más que una ocupación inocente, pero frívola e inútil, con distinciones que se quiebran de puros sutiles y controversias sobre materias cuyo conocimiento es imposible. Pero ante todo, si no queremos fracasar en nuestro empeño, debemos liberar nuestro espíritu de los prejuicios de los que se denomina equivocadamente el hombre práctico. El hombre práctico, en el uso corriente de palabras, es el que solo reconoce necesidades materiales, que comprende que el hombre necesita el alimento del cuerpo, pero olvida la necesidad de preocupar por un alimento al espíritu. Si todos los hombres vivieran bien, si la pobreza y la enfermedad hubieran sido reducidas al mínimo posible, quedaría todavía mucho que hacer para producir una sociedad estimable, y aún en el mundo actual los bienes del espíritu son por lo menos tan importantes como los del cuerpo. El valor de la filosofía debe hallarse exclusivamente entre los bienes del espíritu, y solo los que no son indiferentes a estos bienes pueden llegar a la persuasión de que estudiar la filosofía no es perder el tiempo.
El hombre que no tiene ninguna barniz de filosofía va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y en su país, y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación y el consentimiento deliberado de su razón. Para ese hombre el mundo tiene que hacerse preciso, definido, obvio. Los objetos habituales no le suscitan problema alguno y las posibilidades no familiares son desdeñosamente rechazadas. Desde el momento en que empezamos a filosofar, hallamos por el contrario que aún los objetos más ordinarios conducen a problemas de los cuales solo podemos dar respuestas muy incompletas. La filosofía, aunque incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestros pensamientos y nos liberan de la tiranía de la costumbre. Así, al disminuir nuestro sentimiento de certeza sobre lo que las cosas son, aumenta al alto grado nuestro conocimiento de lo que pueden ser, rechaza el dogmatismo, algo arrogante de los que no se han introducido y jamás en la región de la duda liberadora, y guarda vivaz nuestro sentido de la admiración, presentado a los objetos familiares en un aspecto no familiar. De acuerdo con el último párrafo, se puede inferir que, según el autor, el valor de la filosofía A no radica en que nos permite conocer posibilidades no familiares, B no radica en que da una solución segura de los problemas que discute, C radica en que nos libera de la tiranía de la duda y del dogmatismo, y D radica en que aumenta nuestro conocimiento de los objetos que estudia la ciencia. Para mí la opción correcta es la B, no radica en que da una solución segura de los problemas que discute, ya que pues no radica en eso, él no da una solución a los problemas, sino hace que nosotros nos hagamos preguntas sobre ese problema y que cada vez sean más y más preguntas hasta que nosotros mismos busquemos esa verdad. Es decir, nos da una solución pero a medias, no nos hace preguntarnos hasta que nosotros llegamos a esa solución que estamos buscando. Entonces, no es tan importante buscar la solución sin entender el porqué de esa solución, por lo que sería la B. ¿Cuál de los enunciados completa de manera más satisfactoria el resumen del texto? A. Además, la filosofía debe estudiarse porque promueve la consideración de distintos puntos de vista o posibilidades y así evita el dogmatismo y la adopción no razonada de prejuicios. B. Además, cuando empezamos a filosofar, generamos preguntas que no tienen respuesta y por esto debe estudiarse en conjunto con las ciencias. C. Por tanto, al igual que la ciencia, la filosofía debe estudiarse porque promueve la consideración de distintos puntos de vista y así evita tanto el dogmatismo como la duda. Y D. Por tanto, la filosofía no es útil para el hombre práctico, quien piensa que solo hay valores materiales y cree ciegamente en sus prejuicios. Ok, para mí la opción correcta es la A, porque pues eso es lo que quiero buscar la filosofía, que nosotros busquemos diferentes puntos de vista y diferentes posibilidades, diferentes opiniones, y que no solamente creamos en algo que nos dijeron o en algo puntual, sin preguntarnos por qué esto pasó o por qué esa sería la realidad, que siempre busquemos el porqué, y en los prejuicios que no solamente digamos es que eso está mal porque nos dijeron, sino que nosotros busquemos y tengamos una opinión crítica, una opinión personal sobre diferentes temas. Moras probióticas para transformar la lonchera. Ingenieros de alimentos quieren revolucionar la industria con comestibles de paquetes saludables. Con este fin utilizan microorganismos benéficos para la salud en productos poco tradicionales, como las moras de Castilla. El objetivo es ofrecer una nutritiva y atractiva golosina crujiente. Sneider Rodríguez Barona, docente de la Universidad Nacional de Colombia, Manizales e integrante de la Mesa de Seguridad Alimentaria de Caldas, trabaja en la obtención de alimentos funcionales a partir de compuestos orgánicos útiles para alguna función del cuerpo humano. Compuestos bioactivos. A este grupo pertenecen los probióticos, que contienen microorganismos vivos que al ser consumidos con frecuencia proporcionan beneficios para el tracto digestivo. En algunos casos reducen el colesterol en la sangre. Incluso se investigan sus propiedades para inhibir ciertos tipos de cáncer. La innovación de la UM consiste en el enriquecimiento nutricional de moras y otras frutas, así como en su presentación para que puedan reemplazar el tradicional tentapié del paquetico. A las cualidades nutricionales propias de la mora las estamos enriqueciendo con probióticos e impregnando con prebióticos.
una fibra soluble en el que el tracto intestinal favorece el crecimiento de los microorganismos benéficos, afirma Rodríguez Varona. Esta mezcla produce un alimento potencial simbiótico, es decir, que su unión máxima maximiza la acción saludable de los microorganismos en el cuerpo, y aunque las propiedades funcionales favorecen a chicos y adultos, este proyecto está pensado especialmente para los niños, pues ellos constituyen la población que peor se alimenta, por lo cual existe deficiencias de hierro, calcio y zinc, según estableció la Mesa de Seguridad Alimentaria. Para la lonchera sería ideal la sustitución de los productos de paquete y comida chatarra, ya que su aporte nutricional es mínimo, solo harinas, grasas y azúcares. Nuestra idea es ofrecer productos llamativos, apetecibles para los pequeños y muy ventajosos para su desarrollo, manifiesta la docente. Según el texto, los compuestos bioactivos son beneficiosos porque A. Producen microorganismos en el tracto digestivo. B. Acentúan el riesgo de enfermedades digestivas. C. Sus microorganismos fortalecen el sistema digestivo. Y D. Facilitan la buena digestión de todo tipo de alimentos. Okay, para mí la opción correcta es la C. Sus microorganismos fortalecen el sistema digestivo, ya que pues lo que nos están diciendo es que, a diferencia de los otros paquetes o de las otras meriendas, comida chatarra, que solamente van a aportar harinas, grasas y azúcares, lo que esta mora, la mora probiótica, lo que nos va a hacer es que va a hacer que nuestro organismo esté mejor, que el sistema digestivo como tal esté mejor, porque muchas veces comiendo comida chatarra no lo va a estar, ya que no nos aporta nada bueno, o la cantidad de cosas buenas que nos aportan es muy mínimo, por lo que comiendo algo saludable también el sistema digestivo va a mejorar. Entonces esta es la opción correcta. Teniendo en cuenta la fuente del texto, se puede afirmar que su principal objetivo es A. Difundir los proyectos científicos que buscan tener efecto en la sociedad. B. Resaltar la importancia de la universidad para la sociedad. C. Promocionar un producto que la universidad hace empresa. Y D. Reconocer que los descubrimientos científicos son útiles a la sociedad. Para mí la opción correcta es la A. Difundir los proyectos científicos que buscan tener efecto en la sociedad, ya que este efecto científico, pues más que lo compren o que más que lo adquieran, lo que quiero buscar es una ayuda para las personas, o pues en este caso para los niños, que como dice en el texto es la peor, o sea, son los que peor se alimentan. Entonces lo que quiero buscar es que las personas lo conozcan, que se den cuenta de que esto es bueno y que tenga asimismo un efecto para nosotros como sociedad. Ok. Es noche de martes. Diego lava lechuga, yo corto cebollas, pico tomates, controlo una salsa, abrimos un vino. Después de comer, cruza sus cubiertos y me dice que bien cocino, que soy re buena ama de casa, ahora mucha confianza y años juntos. Solo finge que me enojo con él y que me conoce, finge que se sorprende con mi ceño fruncido. Sabe que me gusta cocinar y tener la casa ordenada, pero sabe también que la imagino en el infierno imagino el infierno bajo la forma de las tareas del hogar como ocupación obligatoria y excluyente. Tenemos cuentas separadas, casa compartida y responsabilidades iguales. En fin, casi, porque si bien no hay nada que sea tarea exclusiva de Diego, sacar la ropa al tendedero y guardarla en los placeres es una de esas cosas que, si no las hago yo, no las hace nadie. A Diego simplemente no le importa ver la ropa colgada durante meses, y yo prefiero que las medias y los calzones no me arruinen la vista del balcón. De modo que una vez por semana me transformo en mi mamá, que volvía del fondo de una parva de sábanas oliendo a sol y junto a la ropa recién lavada. Cada tanto me canso y revoleo mi derecho a la igualdad. Entonces Diego dice con una ternura: sí, gordita, tienes razón. Doblo un par de remeras y a la semana otra vez. Ahí voy yo juntando broches. También soy la encargada de la sección comidas difíciles. Diego es del club del bifecito a la plancha, si le toca cocinar. Si llego tarde a casa, sobre el pálido desierto de la mesa lucirá con suerte el larguito rojo de un tomate cortado al medio. Si es Diego el que llega tarde, del guacamole para arriba habrá de todo. Antes pensaba que estas cosas, el orden, la comida caliente, una casa agradable, tenían que ver con cierta sensibilidad femenina en la que, por cierto, me gusta creer. Tengo amigos varones que viven solos y sus casas son tan agradables como la mía y cocinan mejor que yo. Prefiero pensar que son síntomas visibles de mi educación de buen partido, prolija, limpia, ordenada. Cosas que aprendí de mi madre. Perfumar la casa con cascarita de naranja, sacar las frazadas al sol. En la parte final del texto, la narradora concluye que A. Las labores del hogar están asociadas a la educación y no a las diferencias de género. B. Las diferencias de género han sido suprimidas con el tiempo. C. El orden, la cocina y la limpieza son propias de la sensibilidad femenina. Y D. El papel de la mujer no ha cambiado con los años.
considero que la opción correcta es la A. Las labores del hogar están asociadas a la educación y no a las diferencias de género, ya que nos están diciendo que ella tiene amigos varones que también viven solos y que las casas son iguales de ordenadas, iguales de prolijas y iguales de limpias. Entonces, que así sean o no mujeres, no, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que eso es la educación y ahí se refleja usted mismo, cómo usted tiene su hogar, cómo usted mantiene su espacio, es lo que usted mismo está reflejando, más no su sexo, si es femenino o masculino, no importa tanto, sino más de la manera en la que a usted le gusta vivir, ordenado o no ordenadamente, y eso viene de la educación de antes. Por ejemplo, ella ahí en el texto nos dice que eso lo aprendió de su madre. Entonces es más que todo pues la educación de cada persona. La segunda nos dice: en este texto se sanciona una cultura en la que A, los hombres maltratan a las mujeres, B, las mujeres adoptan el papel de madre, C, los hombres no asumen las tareas del hogar y D, las mujeres trabajan más que los hombres. Acá se está sancionando que los hombres no asuman las tareas del hogar y pues como dice ella, eso debe ser algo igualitario, ya que pues ahí en su relación de pareja o en la relación que tenía con Diego, en este caso, que algunas veces hacían las cosas, se dividían las tareas del hogar y que muchas veces no pasa eso en otras familias y que debería ser así, que muchas veces que piensan que es como ella decía en el texto, que eso lo hacen las mujeres o que eso es sensibilidad femenina, pero no, es más que todo por educación y cómo desde antes fue criado. Las dos primeras frases del texto introducen el conflicto, pues señalan A, un desbalance en las labores del hogar, B, un problema fundamental de las parejas, C, la complementariedad entre los géneros y D, las malas intenciones de los miembros del hogar. Para mí la opción correcta es la A, ya que pues de eso es lo que nos está hablando como tal, de las labores del hogar, y pues eso es el tema central del todo el texto. Siempre nos están nombrando las labores del hogar y porque es importante que las dos personas, tanto mujer como hombre, tengan esa sensibilidad de hacer las cosas por educación, por mantener ordenada el hogar, la casa, por recoger la ropa. Entonces, en el principio sí nos cuenta que el hombre, en este caso Diego, no hacía esas labores, entonces se veía eso desbalanceado, que casi todo le cargaba sobre ella, entonces ahí se puede generar cierto conflicto. Con la expresión Diego es del club de bifecito a la plancha, si le toca cocinar, la autora busca A, involucrar al lector usando un lenguaje común, B, simpatizar con el lector por medio de un comentario irónico, C, atraer al lector mediante un juego de palabras y D, compartir con el lector sus preferencias gastronómicas. Bueno, para mí la opción correcta es la B, simpatizar con el lector por medio de un comentario irónico. Ya pues lo que nos quiere decir es algo como un bifecito a la plancha, como algo así como súper sutil, que no tiene mucho trabajo. Entonces lo que nos quiere hacer, eso es un comentario irónico. La ironía es algo de que con el que hacemos como tipo sarcasmo, como que sí pero no, o decimos algo pero lo que queremos decir es otra cosa. Entonces ahí nos está simpatizando y también nos hace que nosotros pues nos centremos más en el texto, ¿sí? Que nos interesemos más por el texto de lo que nos está hablando. La pregunta 13 nos dice: en el texto se muestra a Diego como un hombre A, emocional y desinteresado, B, cariñoso y humanitario, C, serio y machista y D, comprensivo y negligente. Pues yo creo que la opción correcta es la D, ya que pues sí, nos estamos dando cuenta de que él es comprensivo con ella y entiende también que ella no debe cargar como con todas las cosas del hogar o con todo lo que tiene que hacer porque es un compromiso de dos, es el compromiso de ellos dos, es el compromiso de que los dos tienen que hacer eso, y negligente de cierta forma en el que lo dice pero no lo cumple siempre. O sea, lo cumple algunas veces o cuando se acuerda o algunos días, pero ya luego le toca otra vez a ella, y pues eso no los decía ya en el texto, de que sí decía, sí, gordita, tú tienes la razón, pero luego no lo hacía más. Entonces pues eso es una de las eso es más de Diego, como las características que nos pueden mostrar en el texto. El argumento más poderoso contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio Winston Churchill.
La democracia sustituye el nombramiento de hecho por una minoría corrompida, por la elección debida a una mayoría incompetente. George Bernard Shaw, epígrafe de Oberejo F. Incluso un pueblo de demonios, democracia y liberalismo, republicanismo. Aunque la tradición política democrática se remonta a la antigua Grecia, los pensadores políticos no se ocuparon de la causa democrática hasta el siglo XIX. Hasta entonces venía desechándose la democracia como el gobierno de masas ignorantes y sin luces. Hoy parece que todos nos hemos vuelto democráticas sin contar con los argumentos sólidos a favor. Los liberales, los conservadores, los socialistas, los comunistas, los anarquistas y hasta los fascistas se han apresurado a proclamar las virtudes de la democracia y a mostrar sus credenciales de demócratas. ¿A cuál de las siguientes opciones es contraria a la expresión una mayoría incompetente que se encuentra en el texto? A, una mayoría informada, B, una mayoría cauta, C, una mayoría ingenua y D, una mayoría apta. Que nos están preguntando sobre una expresión que está en el texto número 2, que nos dice: la democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida por la elección debida a una mayoría incompetente. Entonces, una expresión que nos están preguntando por una expresión que sea contraria. Entonces, si nos están ahí mostrando que es una mayoría incompetente, pues sería una mayoría apta, una mayoría que no sea incompetente, es decir, que sea lo contrario, que sea un antónimo, que no sea simplemente que trague entero lo que le dicen, sino que investigue, que sepa, es decir, que muchas veces pasamos por alto muchas cosas y simplemente creemos lo que es. Y más en estos temas que es como la democracia, deberíamos ser todos una mayoría apta, una mayoría que sepa por quién vota, que sepa quién elige. Entonces creo que eso es lo que quiere decir. ¿Qué relación hay entre los tres textos citados? A. El texto 3 presenta una visión positiva de la democracia opuesta a los textos 1 y 2. El texto 2 critica la democracia mientras que el texto 1 y 3 la defienden. C. Los textos 1, 2 y 3 se complementan, pues los tres son críticos frente a la democracia. Y de los textos 1, 2 y 3 presentan opiniones encontradas sobre la conveniencia de la democracia. Yo creo que es la C. Los textos 1 y 3 se complementan, pues los tres son críticos frente a la democracia. Más que hablar si están a favor o en contra, lo que están hablando es la importancia de la democracia y tocan ciertos puntos de por qué es importante o por qué deberíamos ser una mayoría competente, una mayoría que sepa por quién va a votar. Entonces, es más que todo, no están diciendo que sea malo o que no debería existir o algo así. O sí los están criticando, pero de manera no criticándolo de forma mala, sino teniendo una posición crítica frente a ciertos temas de incumbencia para todos, por lo que sería la C.